Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a un nuevo seminario. En esta oportunidad vamos a escuchar a Claudio Molina, que él es contador público, consultor en temas de agronegocios, bioenergías y ferrocarriles. Ha sido socio fundador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos entre 2005 y 2023. Participó activamente en el desarrollo y sanción de la Ley 26.093 para la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles en nuestro país. Se desempeña como asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles desde su constitución en 2007 y en las áreas energéticas de las provincias de Córdoba y Santa Fe y de varias empresas elaboradoras de biocombustibles en Argentina. Además, es columnista de distintos medios de prensa sobre temas de agronegocios, energía, particularmente biocombustibles y ferrocarriles. Ha actuado como conferencista en diversos eventos organizados por el sector público, ONGs y empresas privadas desde el año 2000. Además, fue consultor del INTA, del COSAP y del Consejo Federal de Inversiones. También es docente universitario en las asignaturas de Teoría y Técnica Impositiva, Matemática Financiera y Evaluación de Proyectos de Inversión. Se desempeñó en el sector privado como gerente administrativo y como gerente financiero en empresas del rubro agroalimentario entre 1986 y el año 2000. Bueno, y le agradecemos especialmente a Claudio por hacerse este tiempo en su agenda. Sabemos que estás en el medio de debates muy importantes en términos legislativos y te tomaste este espacio para conversar con nosotros, así que te damos lugar y te agradecemos nuevamente. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, la verdad que me siento muy cómodo. Tenía un compromiso con ustedes de poder compartir este rato. A los que les gusta el PowerPoint, les digo que lamentablemente estoy en medio de una agenda complicadísima. Me gusta enviar PowerPoint con mucho contenido, que por ahí no tienen un buen diseño gráfico, pero lleva mucho tiempo. No lo pude hacer, por eso a los que les gusta el PowerPoint les pido disculpas. Voy a empezar haciendo un poquito de historia. Muchos de ustedes son muy jóvenes. El camino de los biocombustibles en Argentina no es nuevo. Allá por principios del siglo XX, la Estación Experimental Agroindustrial de Obispo Colombres de Las Talitas, Tucumán, que es un centro de investigación y desarrollo científico-técnico de excelencia, ya ensayaba con distintas alternativas de combustibles que tenían alcohol etílico, bioetanol. El alcohol que la mayoría de nosotros tenemos en un botiquín, con un proceso no tan intensivo de eliminación de los congéneres, pues no hace falta para biocombustibles, y en general deshidratando gran parte del agua contenida resultante de la destilación azeotrópica de la cual sale este producto. Tenemos distintas alternativas para hacerlo. La más sencilla siempre fue fermentar azúcares simples, es decir, fermentar azúcar de caña, remolacha azucarera o jugo de sorgo, sorgo dulce, que es una variedad. Ojo, porque el más común es el sorgo granífero. Se utilizan industrialmente los granos como si fueran de maíz. Ese no es el sorgo que se usa para alcohol. El azúcar en el sorgo dulce está en los tallos como en la caña. La diferencia es que ese azúcar no cristaliza, por lo tanto el sorgo solo facilita la producción de alcohol y no la de azúcar. Y después están todos los carbohidratos, es decir, los carbohidratos son azúcares complejos. Reitero, soy contador, no me hagan preguntas de ingeniero o licenciado en química, por favor. Solamente les menciono, los carbohidratos son azúcares complejos, reitero,
hay que transformarlos en sacarosa a través de la acción de enzima y de ahí el proceso sigue como si fuera un azúcar simple. ¿M? Así podemos hacer, y de hecho siempre se hizo para bebidas finas, alcohol etílico de maíz, de cebada, de trigo, etcétera. Y últimamente aparecen los alcoholes de celulosa, donde a través de procesos enzimáticos o químicos se rompe la molécula y también termina en sacarosa y después sigue el camino de la fermentación de un azúcar simple. Pero son básicamente tres rutas las más importantes para obtener ese alcohol etílico, que por la destilación azeotrópica tiene alrededor de un 4% de agua en peso, un poquito más. Entonces, si se van a usar cortados en la nafta, hay que deshidratarlos. Depende de los protocolos de calidad, se deshidrata a un 99,5, un 99,6%. Se puede deshidratar al 99,9, pero a partir de un límite que podría ser el 99,5, 99,6%, la deshidratación más intensiva exige mucho consumo de energía y no tiene sentido. Entonces, en la nafta normalmente estamos usando un alcohol de 99, entre 99,3 y 99,6 según los países de concentrado. El resto es agua. Naturalmente, el alcohol es higroscópico y tiende a buscar el agua que se perdió. Lo mismo el biodiesel, son biocombustibles biológicos por ser de materias primas derivadas de la vida, higroscópicos en todos los casos, con lo cual ya ahí hay un tema para cuidar la logística. Allá por los 70, con la crisis grave a nivel mundial del petróleo, del abastecimiento de petróleo, recordemos el salto en el mercado mundial que hubo, los problemas de las guerras en Medio Oriente y demás, se empezó a retomar el uso de alcohol en las naftas que se había abandonado a principios del siglo XX por una cuestión de costos. El petróleo era abundante y barato, la cuestión del cambio climático no estaba prácticamente presente en la agenda mundial y de esa manera desaparecieron los biocombustibles. Es más, el motor gasolero, cuando su creador, Rudolf Diesel, lo puso en marcha, dijo que iban a funcionar como lo hizo, con aceite de maní, con aceite de pepita de palma y que ese era el combustible del futuro. Pero con el paso del tiempo, el precio bajo del petróleo lo hizo desaparecer a los biocombustibles. Volvieron en los 70, Argentina establece el plan Alconafta y Brasil va con el Proalcol. En Argentina el programa continuó hasta 1987, se abandonó por una cuestión de precios relativos. Cuando se acomodó el precio del petróleo se llevó todo como si fuera un tsunami, desaparecieron de nuevo los programas de bioetanol en Argentina, pero Brasil siguió desarrollándolo y nos sacó una distancia muy grande. En Estados Unidos, en los 80, se implementaron programas para transformar maíz en alcohol y hoy llegamos al complejo que tiene. Bueno, dado la limitación de tiempo, merecería profundizar en cada caso, pero bueno, están los títulos ya. Recién a principios de los 2000, recién a principios de los 2000, en Argentina renace el tema de incorporar biocombustibles a los combustibles minerales. Y entonces, ¿por qué vamos a usar biocombustibles? Una primer función a tener en cuenta es la ecológica. Los combustibles minerales tienen problemas con el ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero y con la salud pública. Las emisiones de gases de efecto invernadero son globales, entonces algunos fundamentalistas de los hidrocarburos dicen, Argentina emite el 0,6, 0,7% de las emisiones totales, ¿por qué vamos a hacer esfuerzos? No movemos el amperímetro a nivel mundial. Bueno, es una posición.
no tenemos licencia para emitir indefinidamente porque tengamos baja participación, como ellos sostienen. Pero hay una cuestión que es mucho más seria, que es la de la salud. A lo largo de los años, a la nafta se le incorporaba tetraetilo de plomo. Desapareció el plomo de las naftas en la mayoría de los países del mundo en 2021. Está comprobado, 1.200.000 muertes y gran parte de los usuarios fueron afectados hasta en el cerebro. Nos afectó hasta la capacidad cognitiva el tetraetilo de plomo. Hay que tenerlo en cuenta. Uno lo aspira, no pasa nada, pero con el tiempo hay efectos muy negativos. En el caso del gasoil, los invito a ver, buscan por internet, la Organización Mundial de la Salud en 2012 emitió un informe que inclusive lo publicó la BBC de Londres, está la nota, donde se establece que la exposición permanente del ser humano a los gases de efecto de combustibles minerales, en particular gasoil, aumenta exponencialmente el riesgo de contraer cáncer de vejiga y de pulmón. Ya no es cáncer si no está bien detectado. Cuando fue la pandemia, la reducción del uso de combustibles minerales o fósiles achicó significativamente el problema de las enfermedades respiratorias y de las muertes. Millones de personas no se murieron. Esa sería la definición en bruto. Hace muy poco tiempo la Universidad de San Paulo, en Brasil, vuelve con el tema y demuestra que justamente esas emisiones de los combustibles minerales traen graves problemas de salud a los seres humanos. O sea que así como durante décadas el problema del mundo fue la adicción del petróleo, ahora tenemos por un lado los gases de efecto invernadero y por otro lado la salud pública. No podemos seguir con este modelo. Esto está claro. Del otro lado están los refinadores de petróleo. Cuatro de ellos en Argentina tienen una participación de mercado de casi el 95%. Y están las automotrices, que en Argentina tienen un comportamiento, salvo excepciones, distinto al de Brasil. Se ponen de acuerdo. Y para distender un poco les voy a decir, actúan como si fueran fabricantes de calzado y de cordones. ¿M? Se ponen de acuerdo en todo lo que dicen y hacen y quieren postergar, en general, salvo excepciones, el uso intensivo de biocombustibles en el país, que son los mejores combustibles en la transición energética. Algún día tendremos al hidrógeno con posibilidad de usarlo masivamente o alguna otra fuente de energía, pero en el periodo de transición energética para el transporte no hay mejor solución que los biocombustibles que utilizan todas las redes que conocemos, no hay que hacer cambios en los motores o pequeños cambios y representan un ahorro de emisiones muy grande. Fijémonos que el vehículo eléctrico implica un cambio radical de todo lo que tenemos. En Argentina, 15 millones de vehículos parque automotor, hay que cambiarlos todos, no sirve lo que tenemos, no se puede adecuar. Las redes de distribución, las estaciones de servicio no sirven. Hay que establecer o crear una infraestructura de generación eléctrica enorme. No me imagino, no sé, 2 millones, 3 millones de usuarios de vehículos eléctricos a la noche enchufando la batería o las baterías de su vehículo, o la red que tenemos se cae. Y el otro problema es qué tipo de fuente energética va a abastecer esta demanda, porque si vamos a hacer masivo el uso de vehículos eléctricos, vamos a seguir con la generación no renovable, lo que hacemos es cambiar las emisiones del lugar más allá de la mayor eficiencia que aporta la generación eléctrica contra el motor de combustión. Lo que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, los refinadores de petróleo y la mayoría de las automotrices, siempre hay excepciones en todos los casos, es que los biocombustibles permiten
un alargamiento de la vida útil del motor a combustión. Tomen en cuenta que en distintos países y o regiones del mundo, distritos, se están estableciendo restricciones, empiezan a prohibirse la circulación de nuevos vehículos a combustión a partir de 2035 o 2040. Usando biocombustibles se puede alargar y postergar ese tipo de medidas que van en contra de la propia industria automotriz. Eh, por supuesto que los biocombustibles no son neutros, también tienen efectos colaterales. Hace muchos años empezó la discusión, el falso dilema alimentos versus energía, cómo vamos a transformar alimentos en energía con la pobreza que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, fue todo un movimiento no espontáneo, hubo grandes fondos financiando esa campaña. Los biocombustibles ocupan 4, 5% del total de la superficie agrícola total, valga la redundancia, y además cuando se produce un cultivo para biocombustibles quedan coproductos y o subproductos que son para alimentación humana, como ocurre con el etanol de maíz. Se utiliza el carbohidrato que se convierte en azúcar y luego en alcohol y nos quedan los granos destilados, acá en Argentina conocido como burlanda, que es un alimento proteico enorme porque no se convierte la proteína de maíz en alcohol, sino la energía, el hidrato de carbono. Queda la proteína y en un producto seco, esa proteína va contra una masa que se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque cuando se transforma maíz en etanol se utiliza un tercio del maíz, el otro tercio aproximadamente son granos destilados, la burlanda, y el otro tercio es dióxido de carbono que sustituye al fósil, no sé, que utilizan las gaseosas. Ahora tenemos la posibilidad de ponerle CO2 criogénico, derivado de la industria de bioetanol. Y en el caso de la burlanda va alimentación animal y toda la proteína del maíz queda en la burlanda, o sea que si en el maíz es el 8 o 9%, en la burlanda seca termina siendo un 25 o 26% de proteína. Es muy buscado este coproducto y bueno, de esto se habla poco. Se habla poco también en cuanto a las emisiones, a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lamentablemente los biocombustibles están inmersos en un conflicto de intereses enormes. Bueno, se logró sacar, es muy largo, pero vamos a tratar de sintetizar, se logró sacar o sancionar en el 2006 la ley 26.093, que como medida central incorporaba el uso obligatorio de biocombustibles en mezclas con combustibles minerales a partir del 5%. 2010 era el año bisagra y se puso en marcha el programa. Después fue creciendo la nafta con contenido de bioetanol, fue creciendo. En 2016 aumentó el contenido del 10 al 12% y ahí se amesató. Y en el caso del biodiesel creció hasta el 10 y después lo empezaron a bajar. La ley 26.093 tenía 15 años de vigencia, fue abrogada en el 2021, dos decretos le dieron una prórroga corta y después se sancionó la ley 27.640 que fue para atrás en el caso del biodiesel. En ese momento el contenido de biodiesel en las mezclas obligatorio era del 10% y se redujo al 5%, chocando contra normas constitucionales. ¿Por qué? Porque los biocombustibles están dentro de programas de reducción de gases de efecto invernadero que tomó la Argentina como propuesta a la comunidad internacional. Hay un principio que es el de regresividad, que no se puede, o el de progresividad, perdón, que no se puede violar. Es decir, que cuando se toman medidas que aumentan la capacidad de reducción de esos gases de efecto invernadero, no se pueden volver para atrás. Y reducir el corte del 10 al 5% en el caso del biodiesel es violatorio de ese principio. Hay una serie de normas, detecto 10 leyes, larga lista,
en la cual Argentina fue asumiendo compromisos, primero con el protocolo en Estocolmo, cuando empezó en 1972 las cumbres de cambio climático, el protocolo de Kioto en 1997, después el Acuerdo de París, el de Escazú, compromisos generales con el ambiente, Ley General del Ambiente, tratamiento de residuos peligrosos, es decir, la ley de biocombustible en el 2006 ingresó dentro de un encuadre general que adoptó la Argentina a través de distinta legislación de protección del ambiente en general, de la salud, y bueno, no fue algo aislado. Y tuvo un altísimo acuerdo, pero bueno, después empezaron los lobbies en contra. Llegamos a la situación de hoy. ¿Qué está pasando? En materia de naftas, se está cortando entre el 11,3 y el 11,5%, se debería cortar al 12%, está muy cerca de cumplirse. Eso implica que cuando uno va al surtidor, está comprando una nafta que contiene cerca de un 12% de alcohol que deriva según los momentos, pero en la medida de las posibilidades debe tener mitad de alcohol de caña y mitad de alcohol de maíz. Las moléculas de bioetanol deshidratadas son iguales. Es muy difícil determinar de qué origen. Y por otro lado, en el caso del biodiesel, se debería cortar al 7,5 el gasoil. Y ustedes me dicen, pero la ley no es el 5. Bueno, ¿qué pasó? La ley 27640 se sanciona en 2021 y bajó, como les dije, el contenido de biodiesel en el gasoil del 10 al 5. En 2022 vino una enorme crisis de abastecimiento de gasoil en la época de cosecha. Pueden ir a ver los diarios en internet. Faltaba gasoil al punto que se puso en riesgo el levantamiento de la cosecha gruesa. Entonces, a través de una resolución en uso de la facultad que le otorgó la ley 27640, la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación del programa de biocombustibles, aumentó el contenido obligatorio de biodiesel en el gasoil del 5 al 7,5% y eso quedó permanente. Y durante 2 meses prorrogables, 2 meses más, emitió un DNU, decreto de necesidad y urgencia, por lo cual se estableció un corte adicional del 5%. O sea que entre junio de 2022 y octubre de 2022 tuvimos un contenido teórico de biodiesel en el gasoil del 12,5%. En la práctica no se cumplió, porque los refinadores de petróleo en general, y principalmente YPF, que da el ejemplo, que tiene cerca del 60% del mercado de gasoil en Argentina, como le dije, ahí el mercado de combustibles líquidos en el país tiene una altísima concentración, es un oligopolio hacia el lado del cliente y un oligosopio del lado de la demanda de biocombustibles para la mezcla obligatoria. No cumplió. Por ejemplo, si uno mide a diciembre de 2023, los últimos 3 años terminados ese mes, YPF cortó o mezcló obligatoriamente el gasoil con un 3,3%, cuando en gran parte de ese periodo tuvo un 7,5% de obligación de incorporar biodiesel. Ese es uno de los problemas. YPF no cumple con su obligación y por su alta participación baja significativamente el promedio. Hoy de los 7,5 puntos estamos por debajo del 6. Había crecido mucho el contenido de biodiesel en el gasoil, acercándose al cumplimiento del mandato durante esta gestión de gobierno. Nunca cumplieron con el precio, lo cumplieron muy pocos meses. Hay una fórmula polinómica para determinar el precio, porque ustedes se podrán preguntar, ¿cómo se determina el precio? Bueno, hay una fórmula polinómica que saca un promedio de los costos de la industria, poniendo aceite, que es la materia prima principal de soja, cerca del 80%, metanol, que es un alcohol liviano que usa la mezcla, otros costos y una utilidad razonable. Bueno, esa fórmula, resolución 963 para biodiesel, no se cumple. En el etanol el atraso también es notorio.
Eh, Tomen en cuenta que un litro de alcohol en la planta, en la salida de la fábrica de alcohol o la destilería, el gobierno dice que las petroleras o los refinadores de petróleo tienen que pagar 800 pesos, más o menos 800 pesos. No compran ni un litro de agua, y ya no digo agua mineral, un agua mineralizada, un agua de calidad baja en el supermercado, no la compran, más allá que tiene el envase y el margen del supermercadista. O sea, es regalado en Argentina el litro de bioetanol y no se cumple con el precio del biodiesel que sale de una fórmula, como les comentaba antes, al punto que hoy, el precio obligatorio, el precio vinculante que por ley 27640, artículo 13, tiene que fijar la Secretaría de Energía, está más bajo que el precio del aceite vegetal. Es increíble, o sea, el producto procesado, de acuerdo a la Secretaría de Energía, tiene que tener un precio en la salida de la fábrica de biodiesel más bajo que el del aceite. Esto hace que si van a los diarios, a los distintos medios en Internet, van a encontrar que la industria transformadora de aceite vegetal en biodiesel para abastecer esa mezcla obligatoria en el mercado interno está parada. Está parada porque no le dan los costos. Esto no es ni más ni menos que una operación para que muchas de estas empresas quiebren, cierren definitivamente. Se está buscando depurar el mercado, lamentablemente, no se cumple la normativa. Y bueno, en el medio hay una gran negociación legislativa en el Congreso de la Nación, que está en el Senado, donde se vienen realizando reuniones. La próxima va a ser el día 29. Hay un trabajo de los senadores para tratar de sacar adelante un proyecto de ley que se desarrolló en el seno de la Liga Bioenergética de Provincias, que son 9, y que lo presentó la senadora cordobesa Alejandra Vigo y otros senadores. Y bueno, se busca sacar ese proyecto. El gobierno está proponiendo otro proyecto que es destructivo para el futuro de la industria de biocombustibles en Argentina. El objetivo es que queden menos actores y que ingresen los refinadores de petróleo a producir sus propios biocombustibles en una parte importante. La discusión es muy árida, hay cuestiones de desarrollo productivo del interior que no se tienen en cuenta. Sí lo tiene el proyecto que hablaba recién de Alejandra Bío y otros senadores como Carolina Moisés, por ejemplo, o Camau de Corrientes, son algunos de los firmantes que trabajaron en conjunto con la Liga, y por el lado de diputado está el diputado Carlos Gutiérrez y otros diputados con un proyecto igual, que se presentaron a la vez, que toman en cuenta cuestiones claves para Argentina: desarrollo del interior profundo, diversificación de la matriz energética. Está la cuestión de las importaciones, hay presiones para que se abra Argentina a las importaciones y tomemos en cuenta lo que está pasando en el comercio internacional. Hay una falla enorme con aranceles que se aplican en Estados Unidos, en China. En este momento el mundo está revuelto en materia de comercio exterior, y si abrimos nuestro mercado sin ninguna restricción a las importaciones, gran parte de esta industria nacional de biocombustibles desaparece. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, si miramos a Brasil, en materia de biodiesel, ya tiene el 15% obligatorio, va a ir al 20% y va a seguir creciendo el contenido de biocombustibles. Y en el caso de las naftas o gasolinas, ya están en el 30, van a seguir el 35, sancionaron una ley de combustibles en futuro. Paraguay sigue Brasil. Estados Unidos tiene un complejo enorme de bioetanol y un complejo muy importante de biodiesel. También en Europa, en Tailandia, la mezcla es del 40% y va a seguir creciendo. Perdón, no Tailandia, Indonesia, en Tailandia y Malasia se sigue en esa línea de aumentar el contenido de biodiesel en el gasoil. Tienen mucho aceite de palma, también se produce mucho en China. En India hay un programa de bioetanol que va a tender a imitar a Brasil, y nosotros nos fuimos quedando. Éramos líderes en las exportaciones de biodiesel,
teníamos un rol muy importante en el mundo y este conflicto de intereses y la operación de los adversarios sobre las políticas públicas hizo que se amesete y hoy la lucha, si me permiten una metáfora, es cuerpo a tierra. O sea, son distintos actores, inclusive aparece una cámara de empresas que dicen ser pymes, la mayoría no la son, con algunos problemas de concentración, algunas empresas en La Pampa, de San Luis, que son importantes para su zona, muy importantes, o en el interior bonaerense, donde hay miradas distintas sobre el proyecto que está en negociación en el Senado, con lo cual es muy difícil sacar adelante. Ahora, después vienen los otros problemas de la mirada del gobierno nacional, que es totalmente distinto. Entonces, cualquier proyecto que se sancione de biocombustibles, si no hay una negociación exitosa con el gobierno nacional, puede terminar en veto, como ya vimos en otros casos. Entonces está en medio de fuegos cruzados, se traban los procesos de inversiones, que serían muchos. En la Argentina, si hubiera un programa de biocombustibles con un horizonte de largo plazo, habría muchísimas inversiones, empleos genuinos que hoy están en riesgo cuando podrían aumentarse significativamente, porque en la medida que se intensifique el uso de biocombustibles, sin dudas va a haber inversiones y con ellos nuevas empresas, nuevos empleos. Pero bueno, hay fuerzas que buscan que desaparezca gran parte de los biocombustibles en Argentina. Hay un proceso de innovación tecnológica. Te interrumpo un segundito porque me parece que hay una persona que está compartiendo su pantalla. Para pedirle a la persona que está compartiendo su pantalla, que creo que es Alfredo, que deje de compartirla. Yo no tengo problema, espero. No sé, no sé si me está escuchando. Ahí está. Gracias, Vos. disculpa la interrupción. Lo hice No, yo no, estas directamente, cosas te sí. ocurren. Estas cosas ocurren, no hay ningún problema. Entonces, hay un proceso de innovación, nuevas tecnologías, que hay que tener en cuenta. Es una industria dinámica en lo tecnológico. Eh, Al biodiesel hoy en el mundo paulatinamente se lo está reemplazando. El biodiesel común surge, se conoce como FAME, básicamente son ésteres metílicos de ácidos grasos, surgen de un proceso de transesterificación al que se le puede sumar una esterificación adicional de ácidos grasos, depuración, puede incluir destilado, y viene la nueva tecnología que parte de tecnologías conocidas en el mundo, como el Fischer-Tropsch u otras rutas, inclusive del alcohol se puede hacer combustible de aviación, diésel renovable a partir de ácidos grasos, son distintas tecnologías, hay más de 11 o 12 aprobadas, inclusive por un lado va el diésel renovable o green diesel, aceite vegetal hidrotratado, es una de las tecnologías de este green diesel. Y por el lado del bioetanol, no solo el bioetanol con nuevas tecnologías, pero está el tema del SAF, combustible sostenible de aviación. Toda la industria de aviación se está poniendo de acuerdo paulatinamente en el uso de biocombustibles, ya empiezan a aparecer metas que ya están en marcha en Europa. El mundo va hacia un uso intensivo de combustible sostenible de aviación porque esto implica poder reducir las emisiones. Hay un compromiso de emisiones netas ceros de toda la industria de aviación para el 2050 y el SAF es una de las rutas que más aporte en esa materia otorga. Partamos de la base también que es muy importante en esta reconversión de la industria de aviación todo el tema de eficiencia energética y otras acciones para mitigar los efectos de gas invernadero. Pero bueno, todo esto implica grandes inversiones en plantas de SAF en el mundo. En Argentina, hace poquito se publicó sobre un proyecto entre YPF y el grupo Essential Energy en Santa Fe. Van a aparecer otros proyectos que están en carpeta de SAF. El mercado aéreo argentino es muy pequeño, con lo cual están orientadas al mundo. Pero para eso también necesitamos horizonte.
Y entonces empiezan distintos temas. Los biocombustibles no están gravados por impuestos a los combustibles y dióxido de carbono. Lo atacan por eso. Tomemos en cuenta que desde septiembre de 2019 hasta ahora, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, fue postergando los ajustes trimestrales de estos dos impuestos específicos a los combustibles, y esa postergación le costó al país 9.000 millones de dólares, de los cuales 4.100 son de la era eh, Milei. El ajuste trimestral tiene que ser por variación de índice de precios al consumidor y con el objetivo de bajar la inflación sin medir bien las cosas, han postergado parcial o totalmente cuando llega el trimestre ese ajuste. El transporte representa como ponderación en el índice de precios al consumidor del INDEC un 11%, con lo cual es muy poco. Lo que puede impactar el tema de esta postergación que se viene haciendo sucesivamente cuando los precios en surtidor en la era Milei, recordemos que hubo un cambio de precios relativos, recuperaron atrás, hubo un aumento enorme y bueno, evidentemente se debió haber terminado de arreglar este problema de los ajustes postergados. Y bueno, el gas vehicular es un fluido noble que goza de una desgravación total de los impuestos a los combustibles líquidos, pero a los biocombustibles se le quiere aplicar como si fueran de origen mineral o fósiles. Es para destruirlos. Por otro lado, entre las nuevas tecnologías aparece el tema del coprocesamiento, que es un procedimiento que se lleva adelante en una refinería de petróleo, donde se incorpora una materia prima fósil, perdón, una materia prima renovable a la fósil, y se hace un gasoil que tiene una parte renovable. Los refinadores de petróleo pretenden que ese producto califique para las mezclas obligatorias. El gobierno en su propuesta le está dando un espacio del 3% de un total del 10%, no quieren más de un 10% de biodiesel en las mezclas con gasoil. Y el tema es que el coprocesamiento es solamente manejado por los refinadores de petróleo, que como les dije, cuatro representan el 95% del mercado de combustibles líquidos altamente concentrados. Por otro lado, aparecen los e-fuels, que son productos renovables de un proceso donde interviene el dióxido de carbono, el agua y otros elementos renovables, pero no son biológicos, porque los combustibles sintéticos no transforman materias primas derivadas de la vida. Son renovables como la energía eólica o solar, pero no son biocombustibles. Lo que estamos discutiendo es una ley de biocombustibles, no una ley de energías renovables en general. Bueno, hay muchas discusiones de este tipo. Si uno se para allá lejos en el tiempo, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, grandes discusiones por lo que terminó siendo la ley 26.093, ve que las defensas que hacen los adversarios son prácticamente idénticas a las que ocurrían hace 25 años. Se oponían al 3%, al 5%, al 8%, al 10%, se oponen siempre a los biocombustibles. Hoy ya la discusión no es si biocombustibles sí o biocombustibles no, sino quién lo produce y dónde lo produce. El gobierno tiene una visión muy hidrocarburífera de la matriz energética, con lo cual está en desventaja la negociación por una nueva ley de biocombustibles cuando uno escucha a la voz oficial. No se mira lo que ocurre en el mundo, se evita que en Argentina haya vehículos flex con motores flex. Fíjense que se exportamos los vehículos con motores flex fuel a Brasil y acá no se pueden usar. Días pasados se emitió una resolución donde se habilitó la importación de este tipo de vehículos, pero no la producción nacional, con lo cual si Brasil el parque automotor Flex, que es de más de un 94% del total, tardó 22 años en formarse, acá en Argentina no lo vamos a terminar viendo porque alguna otra innovación va a llegar antes que se forme ese parque. Hay kits de conversión que permiten emular
con motor convencional a un flex. Se podría usar con los motores que hoy circulan, hasta un 17% de contenido de bioetanol, pues el gran tema es el contenido de oxígeno que sostienen estos motores. Pero bueno, en todos los frentes hay conflictos de intereses que se están manifestando en estos momentos que la negociación legislativa por una nueva ley de biocombustibles avanza en el Senado. Para finalizar, quiero destacar muy especialmente la importancia cuando hablamos de desarrollo productivo que tiene el bioetanol para la economía del NOA, por ejemplo, o para agregar valor al maíz. Siempre nos quejamos de que se exporta maíz sin valor agregado u otras materias primas agrícolas. Bueno, los biocombustibles van en el camino adecuado, diversifican los destinos que nos compran commodities agrícolas y nos permiten vender con más valor agregado. En el caso del NOA, si sacáramos el bioetanol de caña, se haría insostenible la actividad o la cadena de valor de la caña de azúcar. Por lo tanto, es fundamental sostener este tipo de leyes que, recuerdo, dejaron de ser promocionales con la ley 26.093 que venció en el 2021. Hoy solo tenemos un marco regulatorio. Las inversiones, particularmente en plantas de biodiesel para atender la mezcla obligatoria en el mercado interno, se hicieron con aquel régimen. Ya el nuevo régimen dejó de ser un marco de promoción. Los refinadores de petróleo, cuya industria está hace más de 100 años, muy madura, pretenden que los biocombustibles le compitan par a par sin ningún tipo de incentivo, lo cual es imposible, más porque tienen más costos. No veamos a los biocombustibles por una cuestión de costos, si bien el bioetanol es más barato, el biodiesel puede incrementar un corte al 10%, un 6% el precio en surtidor, que después impacta en un 11% en el IPC. Es muy bajo, no se ve, pero estamos comparando productos cancerígenos como el caso del gasoil con un biodiesel que no lo es. Si bien puede tener alguna sustancia como los NOx, son mínimas en la relación costo-beneficio. Y el bioetanol, que es un producto muy noble, que los refinadores de petróleo lo prefieren porque le aporta alto octanaje a las naftas a bajo costo, si no tendrían que volver a usar aditivos cancerígenos importados muy caros. La discusión se está acelerando por estos días de octubre en el Senado de la Nación. Y después, si se logra sancionar la ley, hay que ver si diputados habilita la primera revisión y va a haber una discusión aún más fuerte. Esto termina el año que viene. Bueno, estoy con esto cerrando y espero preguntas para poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Este, Salvador, sí, gracias a ustedes. no, al contrario, abrimos la sesión entonces para preguntas. Si podemos ir de a uno mejor, porque si no nos terminamos olvidando si es una lista para Bueno, atender al final. yo empiezo con una pregunta. Ahí tiene la mano levantada José Luis. José Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Estaba muteado, así que muchas gracias, Claudio. Muy interesante. No hay por Quería qué, José Luis. quería preguntarte, bueno, hace poco fue la cumbre panamericana de biocombustibles en Rosario. Si podías decirnos un poco cuáles fueron las perspectivas ahí y digamos hacia el panorama general y las perspectivas. Bueno, yo estuve presente en esa cumbre. Tuvo una primera parte donde se abordó la temática del combustible sostenible de aviación, el SAF, y una segunda parte de los biocombustibles líquidos, biodiesel y bioetanol. Nos están mostrando países latinoamericanos cómo avanzan con el uso de biocombustibles, con la intensificación y cómo en Argentina vamos perdiendo terreno. Esa es la conclusión, es decir, el mundo avanza con los biocombustibles, los que nos estamos quedando somos nosotros. Se han instalado mitos
en Argentina que en el mundo desaparecieron. Le decía alimento versus energía, el tema que los biocombustibles contaminan más, lo cual no es cierto. Bueno, se ponen muletillas para trabar el desarrollo y después está el problema que muchos gobiernos nacionales, fundamentalmente, tienen un sesgo hidrocarburífero, con lo cual las políticas públicas terminan deteniéndose o desapareciendo. O no, cuando digo deteniéndose, ya comenté que, por ejemplo, en este momento la legislación vigente, que podría ser ilegítima pero es legal, no se cumple. La propia Secretaría de Energía no cumple resoluciones que ella misma emitió. Bueno, pues cámbienla, la institucionalidad del país lo requiere. Entonces, con relación a esa cumbre de combustibles líquidos, lo que vemos es que nos estamos quedando y que se detienen las inversiones por la falta de un horizonte, ¿no? Claudio, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se comparan los costos de los biocombustibles para la misma cantidad de energía con los combustibles fósiles tradicionales? Mira, lo que hay que hacer es una cuenta de, hay que tener el precio promedio en surtidor, precio promedio ponderado en surtidor a nivel país, porque una cosa son los precios en Capital Federal, otra cosa son los precios en el interior. Los refinadores de petróleo tienen una mezcla de precio de venta que hay que descubrirla. Ahora cuesta más, por información estadística, la Secretaría de Energía la entrega con mucho atraso y en formatos que requieren la intervención de un profesional de la informática. Había una app de precios en surtidor muy útil que uno la bajaba y podía ver el precio de nafta y gasoil en cualquier estación de servicio del país. Estaba el mapa, la estación de servicio, elegía la banderita, clic y tenía los precios. Y uno podía relevar, como yo lo hacía, 30 localidades, las distintas banderas, llegaba a un precio promedio ponderado. Hoy se hace más difícil. Gracias a Dios manejo alguna herramienta estadística que me permite llegar a valores normales. Pero bueno, parto del precio promedio ponderado en surtidor, de la nafta y el gasol. Pondero, además, la canasta de venta de nafta normal y premium, gasoil normal y premium. Después se le quita la proporción de impuestos a los combustibles que graban a los minerales y no a los biocombustibles, el IVA, ingresos brutos, alguna tasa municipal, se quita flete, se quita el, la rentabilidad de las estaciones de servicio, se llega a un precio de salida en surtidor, se quita la porción, no en surtidor, en salida de refinería, se quita la porción de biocombustibles y da el ingreso que recibe el refinador de petróleo, usando un corte con biocombustibles. Y eso mismo se compara si no estuviera el corte. Pero más Esa fácil es- es, yo te hago, ¿cuánto cuesta al precio de destilería? Digamos, yo tengo una destilería de alcohol sí, y saco alcohol y lo vendo. Y al lado tengo la destilería sí, pero el de La problema, Plata y lo Salvador, vendo. Ese número quiero saber. Sin Salvador, el interpretación, problema. digamos, porque si no, ahí ya. No, no, no te puedo dar ese número porque llegamos a una conclusión equivocada. Los biocombustibles están desgravados y esa desgravación o ese tratamiento especial impacta en los precios de surtidor. Los refinadores de petróleo no lo toman en cuenta, pero el ingreso de ellos, si el precio fuera igual, es mucho más por el uso de biocombustibles que no. Hoy, un litro de etanol sale 800 pesos en la salida de fábrica promedio, porque sale un poco más el de caña que de maíz, pero no paga 220 y pico de dólares equivalente cada 1.000 litros de impuesto a los combustibles y dióxido de carbono. En la salida de refinería, los petroleros, los refinadores tienen que ir a buscar el etanol, tienen transporte, tienen costo de mezclado, y después lo entregan a la estación de servicio, hay flete, hay toda una serie de costos que son necesarios computar. No se puede hacer una cuenta rápida, si no se llegan, como he escuchado días pasados, a conclusiones muy equivocadas. No es comparar los 800 del etanol contra los 850 de la nafta importada, Salvador, o el, digamos, 1.800 de biodiesel el litro, suponte,
contra 900 sin impuesto el precio del gasoil. Hay que hacer las cuentas como yo les comentaba, partiendo del precio en surtidor. Si no, se arriban a conclusiones. ¿Por qué? Porque decís, bueno, el biodiesel sale el doble que el gasoil, entonces como corto al 7,5%, me incrementa un 7,5% el precio. Y no es así. Esa sería la cuenta simple. Si el biodiesel le pusieran el precio que tiene que tener, 1.800.000 pesos el litro, salida de fábrica, contra 850 del gasoil, salida de destilería. Bueno, es el doble. O hoy, porque los precios del aceite están alterados por el programa de retenciones cero que aplicó el gobierno y hay mucha demanda de aceite, está alterado el precio. En cuestiones, en promedio, a lo largo del tiempo, eso está muy lejos de ser, no es el doble. Pero si no trabajás el ingreso al bolsillo del refinador de petróleo con y sin biocombustibles, costo de oportunidad no se puede ver. Gracias, Claudio. No, por favor, lo charlamos, Salvador. Mm. Es un tema más que interesante, lo podemos hablar por separado después. En el chat hay dos preguntas. Una de Matías que dice, ¿un motor convencional podría utilizar 100% de biocombustible o necesita alguna modificación? Y otra que por ahí la ligás, de Sofía, que dice, me gustaría consultar si los biocombustibles tienen la misma eficiencia energética que los combustibles fósiles. Bueno, vamos por la primera. El motor convencional ciclo Otto, naftero, soporta, por más que no le digan los fabricantes, hasta un 17% de etanol. Y esto lo ha determinado Talleres Oreste Berta en Córdoba, porque ese 17% de etanol le otorga un contenido de oxígeno cercano al 6,5-7%, que es el límite que soporta el motor convencional. De ahí para arriba, o usás un motor originario flex, como en Brasil, o los que vienen a Argentina que cambian la sonda lambda por una hueco, no la deberían cambiar, no sé. Ahora se habilitó, como les comenté, por una resolución, los vehículos importados pueden ser flex y usados en Argentina, tienen que cambiar la sonda para ser flex, perdón. O usan un kit de conversión. Hay un kit de conversión como si fuera un equipo de GNC que se agrega en el vehículo y eso permite al motor, a la central, a la centralina, central electrónica, regular qué tipo de combustible está usando, si usa más o menos biocombustibles. Con lo cual, motor convencional soporta hasta un 17% de bioetanol en el caso del ciclo Otto. Y en el caso del ciclo diésel, si el diésel se renueva constantemente en el depósito, si yo tengo una flota cautiva, es decir, que voy renovando constantemente lo que hay en el depósito y es de calidad, bueno, fabricantes como Scania, que ahora lo silenciaron, pero porque lo compró Volkswagen, han dicho a lo largo del tiempo que prefieren el gasoil, el biodiesel puro antes del gasoil cortado. Es decir, que un motor diésel podría soportar hasta un 100%, pero sin duda hasta un 20% no tiene ningún inconveniente. En zonas frías, el biodiesel se puede destilar para quitarle algunos restos de impurezas que se manifiestan cuando la temperatura mínima es muy baja. Entonces, si es un biodiesel destilado, úsenlo al 100%, no hay ningún problema, y aunque sea en invierno. Respecto de la eficiencia energética, bueno, viejos estudios de la Universidad de Cornell decían que el etanol de maíz tiene menos energía que lo que hace falta para producirlo. Bueno, todo eso fue superado por la innovación tecnológica y hoy la relación debe ser 2-1 a favor del etanol contra todas las materias primas e insumos que se utilizan. Es decir, esa eficiencia energética es 2-1. En el caso del biodiesel es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque hay que mirar cuánto aceite de soja sale de una hectárea. Si son 600 litros, fíjense que la relación, y más tomando los coisoproductos, cosa que también hay que tomarlo con el etanol de maíz y etanol de caña,
Es muy, muy eficiente. Depende de las tecnologías, pueden ser 4 o 5 a uno. Ya nadie está discutiendo el tema de la eficiencia energética, lo que sí son de menor poder calorífico. El biodiesel es un 9% menor en materia de megajoules por litro o por kilo, y el bioetanol puede ser 30 o un poquito más por ciento menor a la nafta. Eso es poder calorífico relativo, que no es eficiencia energética. Pero en el caso del bioetanol aporta octanos a la nafta, que son muy caros, y de lo contrario hay que, como dije hoy, hay que sustituirlos por aditivos importados y cancerígenos. Y en el caso del gasoil, la incorporación de biodiesel permite una serie de ventajas. Recuerden que les dije que genera cáncer de vejiga y de pulmón. Una serie de ventajas que hay que incluirlo en la valoración relativa. Muchas gracias, Claudio. Fernando, ¿querés abrir el micrófono y hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. primero muchas gracias. Creo que esto debería llevar unas horas más. Eh, Creo que hay mucha gente que no sé cómo hizo para quedarse callado durante toda la charla. José Luis sobre todo, él estaba como loco y lamento que no haya estado como es de Chacabuco, que si no ya estaría hablando, no me acuerdo el nombre ahora, que estaría como loco. Eh, Respecto a lo que comentaba, bueno, a mí me gusta mucho los combustibles, yo tuve 20 años en energía eléctrica, ahora estoy un poco en gas, estoy en gas, pero respecto a esto estuve haciendo un seguimiento, creo que fue en Rosario que Escaña hizo la prueba, ¿no? Con los biocombustibles. Se hizo una prueba con casi 300 vehículos colectivos de la empresa Movi, antes era la Centuria y la Exacto. Mixta, de propiedad de la provincia de Santa Fe. Se hicieron con Scania, con distintas marcas, y la mayoría con B25, un corte al 25% y 3 unidades puras, y fue muy Sí, exitoso. sí, Estuvo sí. a cargo del ingeniero Garibaldi, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, un experto de la industria automotriz. Fue en Sí, sí, yo 2018. lo estuve siguiendo, pues seguí siempre a Garibaldi también, pero siempre lo que escuché que fue excelente el resultado y después Sí. desaparecieron las notas, desaparecieron los comentarios, desaparecieron las fotos de Bueno, colectivos. son las operaciones que estamos acostumbrados a recibir de los adversarios, que Claro, también juegan. Eh, exacto. hubo, hubo ataques violentos de algunas automotrices, de algunos refinadores de petróleo, y operan en la alta política. Es decir, es así, es una lucha muy dura. Sí, y voy a ir a bueno, y ahora la segunda parte, que respecto, acá ya muchos me conocen y que soy por ahí medio renegado, pero el tiempo siempre nos da razón, que siempre son los problemas, no es que en Argentina falte inteligencia o falta capacidad, sino que son decisiones políticas o no hay legislación, no hay una política de energética seria, ¿no? Entonces tenemos una matriz energética que es un desastre, siempre pasan estas cosas. Y también veo que si vos en el Ministerio de Energía, los altos directivos, vos ponés ex directivo de Camusi, ex directivo de Shell, ex directivo de YPF, es muy difícil que no sean, que sean imparciales. Exactamente, yo lo comenté. Eh, Hay una figura en economía que es la captura del regulador, es decir, cuando el regulador le pide permiso al regulado. Esto a lo largo del tiempo ha ocurrido con mayor o menor intensidad, y es lamentable, ocurre en otros sectores también. Sí, En el caso energético es más complicado, además tenemos una empresa cuya mayoría todavía es de propiedad del Estado Nacional, digo todavía porque la podemos perder. Eh, bueno, es muy difícil. Y es muy difícil también para el funcionario que está ahí porque las presiones que recibe son enormes, ¿no? Que son las presiones que recibió el amigo Alberto Garibaldi cuando se metió en el tema de biocombustibles. Al venir de la industria automotriz, no saben la presión que tuvo que soportar. sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias.
No, Excelente y por creo que da favor. para otra jornada. Y sí, pero bueno, el tiempo es tirano. Bueno, muchas gracias. A vos. Hay dos preguntas más, Mariana primero y José después. Sí, no sé si me escuchan. Hola Claudio, hola a todos, ¿cómo Hola, están? mucho gusto. ¿Cómo te va? Igualmente, muchas gracias. Gracias. Simplemente comento, yo estoy haciendo una maestría en comercio internacional y tengo tesis sobre exportación de biodiesel a la Unión Europea. Es muy reciente, pero lo que he investigado hasta ahora y he encontrado es que como foco, muchos estudios hablan de la dependencia del biodiesel respecto del mercado exterior, especialmente el europeo, incluso cuando hasta el 2012 éramos primer exportador. A mí la verdad que como tesista me gustaría poder aportar otra cosa que no sea dependencia y vulnerabilidad, pero es como que todo parece conducir a eso. Yo no sé si usted tiene una opinión alternativa o si se trata simplemente de una falta de diversificación de teorías. No sé si me explico. Sí, bueno, estamos en presencia de operaciones que fueron duramente castigadas. La Unión Europea abrió una investigación, primero en 2009, contra el biodiesel que llegaba de Estados Unidos a su territorio, y después fue contra Argentina. Esa investigación terminó en una sanción por antidumping. La industria y Cancillería Nacional trabajaron, apelaron y demás. Se armó un panel en la OMC que salió a favor de Argentina, y también un proceso judicial en la Corte o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo también salió a favor de Argentina. Y en el 2018 hubo una negociación, gobierno argentino contra Unión Europea, y se generó una cuota de exportación de 1.200.000 toneladas aproximadamente por año, con una serie de requisitos que en la práctica la traban bastante, porque se estableció un precio mínimo con un criterio de determinación que no aparece publicado ni en el Boletín Oficial de Argentina ni en el de la Unión Europea. Tiene un retraso ese precio que afecta, son cupos trimestrales, se cuotificó a nivel empresa, y bueno, se trabó el mercado, con lo cual Argentina en pocas oportunidades puede exportar ese 1.200.000 toneladas habilitadas. También se cerró el mercado de Perú y después el de Estados Unidos, que fue con esos argumentos y otros que lo llevaron a un antisubsidio. Argentina tiene un diferencial de derechos de exportación a favor del valor agregado que viene de hace muchos años. Se paga menos derechos de exportación por la exportación de poroto, es más alta la alícuota que la de aceite de harina, y la de biodiesel más baja. Y bueno, ese fue uno de los puntos de conflicto. En materia de biodiesel fue una novedad poder exportar cuando a partir del 2007-2008 comenzaron las operaciones, porque como sabemos el mercado de aceite tiene muchas fallas. En los mercados de destino le ponen aranceles de importación crecientes cuando uno exporta más valor agregado. Lo ideal, por ejemplo, en aceite sería exportar el aceite que uno usa en la cocina, envasado, en caja y demás, pero eso tiene muchos aranceles. Se exporta el crudo y va directamente a mercados como del sudeste asiático, como la India, o como Bangladesh o Vietnam, porque cuesta entrar. Si tuviera fluidez el comercio internacional, Argentina exportaría con mayor valor agregado y a distintos destinos. El biodiesel permitió diversificar destinos, pero bueno, fue atacado y nos quedamos con una industria exportadora que hoy está sobredimensionada para lo que puede exportar. Se exportan en estos últimos 2 años 300, 200, 400.000 toneladas, cuando esa industria exportadora tiene una capacidad de 2.050.000 toneladas por año. El complejo total de Argentina tiene una capacidad de producción de biodiesel de 3.900.000, y la producción es de entre una cuarta y una tercera parte. En etanol están las cuentas muy ajustadas, en torno
al 1.200.000 toneladas de capacidad instalada, ahora ha crecido hasta cerca del 1.500.000. También está el uso para la oferta de etanol para usos tradicionales como bebidas, cosméticos, agroquímicos, sanitarios, etcétera. Pero el tema de Europa está muy restringido por todo esto que le comenté. Y en general Argentina tiene problemas con sus exportaciones porque nos aplican aranceles de importación crecientes a medida que exportamos más valor agregado. No sé Claro. si al menos en una parte importante, Mariana, respondí su inquietud. Mucho, mucho, Claudio. Muchas gracias. José, Había ¿tenés? otra pregunta. Sí, Claudio, espero que no se me corte de vuelta. Si nos podés contar un poco sobre la experiencia que está teniendo Córdoba, que tiene una política de biocombustibles aparte, digamos. Bien, bueno, es muy destacable lo de la provincia de Córdoba porque han puesto en uso altos contenidos de biocombustibles en mezcla para la flota oficial. Los vehículos de ciclo Otto, los nafteros, cortan al 17% de etanol. Recordemos que el 17% no es antojadizo, lo determinó Talleres Oreste Berta, porque es el límite que los motores convencionales aceptan de oxígeno, está vinculado a ese 17% de etanol. La norma de oxígeno de calidad de los combustibles en surtidor la pueden ver en la resolución 1283, 1283/2006 de la Secretaría de Energía, que fue modificándose a lo largo del tiempo. Pongan versión actualizada. Se acepta hasta un corte con el 15% de bioetanol y el 20% de biodiesel, pero el límite de oxígeno, el 4,5, que tiene que ser modificado. En realidad los vehículos aceptan mucho más. El resultado de uso de E17 en esa flota oficial es óptimo. Hay algunos vehículos que funcionan con los kits de conversión, como les decía antes, es como poner un equipo de GNC y entonces emula a un vehículo flex fuel con grandes resultados. Y después tiene el tema del uso de biodiesel en la flota pública, maquinaria agrícola, no maquinaria agrícola, maquinaria vial y algunas camionetas y hasta B20, un contenido de 20%. Y anda todo muy bien, inclusive en el invierno. O sea, lo que tiene que renovarse, particularmente el biodiesel en una flota cautiva, es mucho mejor porque el combustible se va renovando más rápido. En la medida que se renueva más rápido, supera una de las críticas que es la inestabilidad de la oxidación. Es decir, el gasoil mineral es más estable que el biodiesel. ¿Y por qué? Porque el biodiesel es biológico. Entonces, las bacterias van a comer, lo dice un contador, no un químico, por favor, las bacterias van a comer primero a lo biológico. Entonces, más inestable es el biodiesel y por eso es biodegradable. Bueno, hay que ponerle aditivos al biodiesel para que equipare ese problema de estabilidad. De entrada les dije que los biocombustibles son higroscópicos, hay que tener cuidado con la logística. Y después tiene que tener calidad, porque si no, viene algunos, van a aparecer, pero en el biodiesel, problemas con corrosión, con sales y demás, que bueno, es cuando el biodiesel no cumple norma de calidad, pero eso no ocurre. O sea, en la medida que cumpla norma de calidad, andan muy bien. La experiencia de Córdoba es muy positiva, como fue la de Santa Fe, y ahora se está expandiendo, Tucumán va a ser lo mismo, Entre Ríos va a ser lo mismo, por ejemplo. Las pequeñas plantas que están habilitando para producir biodiesel, ¿qué tipo de habilitación tienen Lo está o cómo habilitando la hacen para cumplir? provincia. Lo está habilitando la provincia de Córdoba. Ahí hay algunos temas que se deben resolver con la nueva legislación, porque siempre hubo un tiro de afloje entre nación y las provincias y los municipios con este tema. La ley dice que las plantas que no están habilitadas son marginales. Entonces, bueno, ahí empiezan las discusiones de jurisdicción, que pasa en otros rubros, acá también. Por ahora, Córdoba hizo un acuerdo con una pequeña refinadora y distribuidora de combustible Huico que le está proveyendo en sus estaciones de servicio este tipo de combustible, porque las grandes banderas no quisieron hacerlo. Sí, se le propuso a grandes banderas hacer esto y a pesar que lo propusieron a primer nivel del gobierno de Córdoba, no aceptaron.
Muchas gracias, Claudio. No, no, José Luis. Bueno, quedan dos últimas preguntas. Si querés, hago la mía sucintamente, Salva, y después cerrás vos. Y ya, Manejalo vos. ya eh, desde ahora te estoy reiterando mi agradecimiento. No, encantado, Silvina. A mí hay algo que no me cierra. O sea, YPF nace como una empresa que quiere ser motor industrial argentino y que no solo invierte en petróleo, porque también invierte en energías renovables, en parques eléctricos. Y pequeñas plantas productoras que generan empleo no pueden ejercerle verdadera competencia. Las automotrices deberían encontrar en esto una oportunidad de diversificar la industria, de ampliar, Y de alargar la vida útil del motor a combustión, que lo había bueno, comentado antes, Silvina. tal vez, me imagino que el competidor real es son productores, otros productores, porque el petróleo que no se mezcle con biodiesel, digamos, quiere un mercado seguro. YPF, digo, Brasil, lo vimos en la charla anterior, está importando combustible, por decir, ¿no? Digo, sin duda hay quien pueda absorber eso. Por ende, ¿cuáles son, si tuvieras que jerarquizar, esos tres enemigos del biocombustible, Bueno. competidores, automotrices y petroleras? ¿Dónde está el mayor problema? Bueno, yo te voy a comentar con algo no profesional que te va a dar una buena idea, pero simplemente para distender las cosas. Suponete que estás a la noche, apagaste la luz y anda dando vuelta un mosquito. ¿M? Anda dando vuelta un mosquito y no te vino a zumbar, pero lo sentiste. ¿Qué haces? Molesta, ¿no? Lo vas a buscar y lo tratás de matar aunque no te haya hecho nada. Bueno, eso es lo que hace el oligopolista, casi monopolio que es YPF en Argentina. Le molesta que otros actores ingresen a su red de distribución. Hay un importante gerente de una empresa refinadora de petróleo que no es YPF que dice, nos usan la red de distribución gratis, porque la mezcla obligatoria ingresa y como dije antes, los biocombustibles son productos intermedios, lo comercializan los refinadores de petróleo en mezclas. Hay muchos consumidores que ni saben que están usando biocombustible. Entonces ya no es que se usa biocombustible sí o no, sino es una cuestión estratégica. Se va a seguir usando y cada vez más, pero lo quieren ya producir los grandes refinadores de petróleo o tener un acuerdo estratégico de compartir EBITDA con muy pocos actores. Es una cuestión de estrategia. Los refinadores de petróleo en Argentina operan así. Les dije que operan como si fueran fabricantes de calzado y de cordones. Las automotrices, o la mayoría, no son todos que operan así, vamos a hablar de mayoría. En tal caso, no quieren tomar ningún riesgo, hablan que les va a aumentar las garantías, están cómodos en sus asientos así, creen que cualquier movimiento puede aumentar la presión de la industria brasileña y las importaciones de autos o vehículos de Brasil. La asimetría que hay entre la industria automotriz nacional y la brasileña es muy grande, mucho más que la diferencia de habitantes. Y entonces son per se opositores de los biocombustibles. Nada dicen del problema que generan a través del uso de combustibles que son muy malos para el ambiente y la salud, como les comenté en su momento, les comenté el tema del plomo o el problema de las emisiones cancerígenas del gasoil. Nada se dice, no importa mucho. El objetivo es vender cada vez más vehículos. La infraestructura está agotada en Argentina para soportar cada vez más vehículos y que no se saquen los viejos, porque eso es lo que está pasando. Deberían aparecer planes canje como hubo en los 80, 90.
Pero bueno, poco se habla de la sostenibilidad de la venta indefinida de vehículos. Son los mismos que a fines de, o buena parte, esto vino de afuera, a fines de los 50, principios de 60, atacaron el ferrocarril y hoy hablan de el incremento del costo del transporte por el biodiesel cuando hicieron todo lo posible, muchos de ellos, no todos, para sacar del medio el ferrocarril. Y hablemos de los costos que esto tiene en materia de externalidades, tanto para el ambiente, para la salud pública, 1 millón de metros cúbicos de gasoil anuales incrementales por el no uso de trenes, siniestralidad, congestionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay trabajo de externalidades en el ferrocarril que vale la pena leer, que, bueno, realmente son contundentes. Son los mismos actores que antes atacaron el ferrocarril y que ahora atacan a los biocombustibles. Es una política muy coherente. Y después hay otros que se oponen porque no la analizan bien. Hay como una lucha entre provincias hidrocarburíferas y bioenergéticas. Esto ya se planteaba en los 2000. Las provincias hidrocarburíferas creen que más biocombustibles les generan menos regalías, lo cual es negativo, no es así, porque hasta ahora sustituyen importaciones los biocombustibles. Si un día el éxito de Vaca Muerta fuera tan pronunciado que la oferta de petróleo y la transformación, porque hacen falta más refinerías en el país, o aumentar la capacidad del parque refinador bastante, para poder transformarla localmente. Bueno, si se sustituye gasoil y nafta nacional, el petróleo excedente se exporta y se cobran regalías, o sea que no tienen ningún problema. Pero esa discusión política está. Y ahí tenés el tercer actor, hay otros, pero esos son muy fuertes. Entonces, bueno, cuando se hace una política de biocombustible y encima tenés a algunos actores de biodiesel que ponen trabas porque quieren mantener un statu quo que da la legislación actual en cuanto a cupos y demás, el futuro de los biocombustibles en Argentina está complicadísimo. Y el riesgo veto Milei es otro factor porque el gobierno nacional tiene un sesgo muy hidrocarburífero y hoy por hoy, y esto es una opinión personal, por todo lo que vengo hablando, yo creo que es el gobierno más hidrocarburífero de la historia argentina. Y creo que te contesté, Silvina. Muchísimas gracias, muy claro. Un montón de datos que me hacen. Por las dudas, claro que tengo mucha fluidez en el trato con actores de los distintos partidos políticos. No hago política partidaria, quiero dejarlo claro, ¿eh? Es un tema técnico y cómo obra cada espacio político con este tema. Este, Claudio Urrutia pregunta, ¿por qué es tan bajo, te parece a vos, el uso de biocombustibles en el mundo? No llega al 3%. Mira, está creciendo muchísimo, Salvador. En Estados Unidos, en etanol estás arriba del 10, en Brasil más del 30, sigo con Tailandia, en Indonesia biodiesel el 40, en Europa sí hay orden del 10%, pero viene creciendo. ¿Por qué? Porque renació, en el comienzo de la charla yo te decía que allá en 1900, cuando los primeros vehículos se usaban alcohol y aceite vegetal, pero el bajo precio del petróleo atrasó el desarrollo de las fuentes alternativas. Entonces, cuando allá por los 2000 vino de nuevo una suba del precio del petróleo, recordemos en 2008 que llegó a $147 el barril, bueno, ahí apareció con fuerza la posibilidad de nuevo usar biocombustibles. Renació el proceso, está empezando tarde ese renacimiento y esa es la respuesta. Pero si miramos las tasas de crecimiento son importantes, ¿eh? Ok, gracias, Claudio. No, Salvador, a vos.
Bueno, entonces no habiendo más preguntas, te agradecemos de nuevo, Claudio. Muchísimas gracias por el tiempo No. brindado, por toda la información que compartiste, por las ideas. Eh, Encantado de compartir este rato con ustedes. La problemática es muy profunda y bueno, tuvimos el tiempo que podemos asumir todos los presentes. Espero que le haya sido de utilidad. Yo me sentí muy cómodo. Les agradezco a ustedes por la invitación. Bueno, bueno, hasta Bueno, otra oportunidad. Y el miércoles que viene tenemos una charla sobre vaca muerta, así que los esperamos a todos. Gracias, Claudio. Cuando quieras, No, a ustedes. Y sabes que recordamos que esto es parte de la vaca viva y acá lo que hay que trabajar es en la I, la conjunción y no la oposición. No es una u otra, sino la Y. Gracias nuevamente.